português, concentre em fazer português. We are so fortunate. Nosotros hemos sido muy afortunados porque hemos podido escuchar este Bhagavad Gita por días. De hecho, no es posible hablar todas las historias que están en el Bhagavatam. Es imposible decir todas las historias del Bhagavatam en solo 7 días, pero hemos posible hablado acerca de este Granta. We are so fortunate because we heard Srimad Bhagavatam for 7 days. Time is very brief. It's actually not possible to speak all the glories of the all the stories of the Bhagavatam. It's not possible. It's not possible to describe all the stories of the Bhagavatam in 7 days only, and with the time we have. But still, according to what was possible, would be a little bit described. Entonces, According to the opinion of the Goswamis. Explicar este Granta de acuerdo a la opinión de los Goswamis. En el Chaitanya Charitamrita se explica The meaning of the scriptures and el significado de las escrituras y el objetivo íntimo o profundo de las escrituras. Si nosotros no sabemos este conocimiento tan confidencial, nosotros no vamos a poder entender la Shastra, no vamos a poder entender las escrituras. Oh, perdón, hay un problema con la clase, se está regresando. It's actually not possible to speak all the glories of the all the stories of the Bhagavatam. Would be able to a little bit describe the Siddhanta according to the opinion of the Goswamis. In Chaitanya Charitamrita is explained that meaning of the scriptures and the deep subject of the scriptures. If we don't know the deep meanings of the scriptures, we cannot absorb our mind in God. Entonces, si nosotros no conocemos este significado profundo, no vamos a poder absorber nuestra mente en Dios. Esa es la importancia de conocer las escrituras. En cuanto una persona es más experta en el Siddhanta, es más fácil que pueda absorberse en el Bhakti. De otra manera va a acabar siendo un Sahajiya o un Sakiveki, un Advaitavadi o un Mayavadi también podría ser. Big means frog. Bang. Sit in front, please. Ahí pide que se sienten enfrente. Big Kola Hall is like the
Entonces, Gurudev está hablando de que puede haber que haya un sapo que está haciendo sonidos y de esa manera está atrayendo también a una serpiente. Entonces, cuando empieza esta temporada de lluvia, ¿qué es lo que pasa? Las ranas están todas juntas, están en grupo. Y ellos empiezan a hacer kolahal, que significa estar haciendo mucho ruido. Entonces, de hecho, en esta zona también las personas pueden llegar a comprar estos sapos o ranas en el supermercado. Entonces, cuando estas ranas o sapos empiezan a obtener esta lluvia, empiezan a hacer sonidos de felicidad. ¿Y qué pasa? Que atraen a la serpiente, y cuando la serpiente llega, la serpiente se los come. ¿Ustedes han visto esto? Entonces, de la misma manera, en el Chaitanya Charitamrita se explica que si tú no conoces el significado de las escrituras, entonces, ¿qué pasa? Es como si una persona se pone a discutir las escrituras, es como si estuviera llamando a Maya. Entonces, en ese momento puede que aparezca Maya y te va a atrapar. Maya atrapa a esta persona. Entonces la Shastra explica que tú debes conocer los significados más íntimos y profundos de las escrituras. Bhagavan es muy grande. No hay diferencia entre Dios y el Bhagavatam. ¿Por qué? Porque el Señor apareció en esta forma del Bhagavatam. De hecho, el Bhagavatam es una encarnación de Dios mismo. Deben conocer el significado de las escrituras. El Srimad Bhagavatam está escrito ¿en qué lengua? En sánscrito. ¿O en qué idioma? En sánscrito. ¿Cuál es la lengua original? Esta es la lengua original del Srimad Bhagavatam. Esta es una lengua trascendental, un idioma trascendental. Entonces, el idioma en el que ha sido manifestado es Sanskrit Bhasha, que significa el idioma en el que fue manifestado. Y a esto también se le conoce como Deva Bhasha, que es el idioma de los semidioses. Entonces, cada shloka, cada palabra tiene muchos significados. Cada sílaba, incluso cada letra, tiene diferentes significados. Real o el apropiado. Los Vaishnavas lo han explicado a nosotros. Entonces, en este verso
gran erudito, explained 9 meanings for this verse. How many? dio 9 explicaciones de este verso. ¿Cuántas? Fueron 9. And Mahaprabhu, Y Mahaprabhu he explained 18. How many? 18. él explicó 18. Después de Mahaprabhu, en el mismo verso, Sanatana Goswami Pad Mahaprabhu explained 64 meanings of this verse to Sanatana Goswami. How many? 64. So how many recibió already? It comes from 64 explicaciones de some Sri of the Chaitanya Prabhupada in the Mahaprabhu. beginning had explained. Entonces Sarvabhauma Bhattacharya había dado 9 explicaciones de esto. Después Sri Chaitanya Mahaprabhu dio 16 explicaciones. Entonces, si sumamos estas dos, nos dan 27. Y después, This same verse, same verse. del mismo Mahaprabhu verso, explained 64 Mahaprabhu more meanings. So 64 plus 27. explicó 64 plus 27. 64 significados a Sanatana Goswami. Entonces, si sumamos esto, ¿cuánto es? 64 plus 27. So the calculation is 27 plus 9 plus 18 plus 64. Entonces, ¿cuál es la suma de todo esto? 9 más 16 más 64 son 91. Sarvabhauma Bhattacharya no tocó ninguna otra explicación más que las 9 que dio. Y Mahaprabhu dio 18. Y después, de nuevo, Mahaprabhu explicó este mismo verso con 64 significados. Entonces, ¿cuál es la suma de todo esto? Son 91. Esa es solo una explicación de este verso. Entonces, el significado de las escrituras si tú escuchas Harikata de un Vaishnava, entonces es como si tomaras un vaso de leche que está completamente envenenado. Pero este kata es Bhagavan, es nectario. Pero si tú lo escuchas de la boca de un Vaishnava, de alguien que no es Vaishnava, entonces, ¿qué dije que era? Es como si fuera una serpiente. Por ejemplo, si tú tomas un poco de leche, entonces tu cuerpo estará fuerte y saludable. Serás fuerte. Pero si esta misma leche es tocada por los colmillos venenosos de una serpiente, entonces, ¿qué va a pasar si tú tomas esta leche envenenada? Tú vas a morir. Tú vas a morir, ¿cierto o no? Pero de la misma manera, explica un Vaishnava, alguien que no es un Vaishnava. Pero entonces si tú escuchas de su boca Harikata, entonces, ¿qué es lo que va a pasar?
tú vas a ser asesinado o matado por una serpiente. No vas a poder entender el significado prominente de las escrituras. Hay un verso del Padma Purana. Entonces, and hear Bhagavatam from him. If you hear here and there, you do not get any benefit. si tú escuchas este Bhagavad Gita de un lado a otro, entonces no vas a poder obtener un beneficio. Don't serve the Guru, who don't take shelter of the lotus feet of Guru, Si tú no sirves al Guru y tomas refugio en él, they won't be able to really understand the meaning of the Bhagavatam. tú no vas a poder entender el verdadero significado del Srimad Bhagavatam. Entonces, Their own explanation, according to their own understanding, is an offense. de hecho, intentar entenderlo por tu propia cuenta es una ofensa. So that you can understand. Yo les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan entender lo que estoy diciendo. Snana narakam jati. This is a verse. What did I say? Entonces, Prata snana, bathing in the morning, you go to Prata hell. Snana. They will explain the meaning of the verse. Voy a explicar el significado de este verso. So the verse starts Prata snanam narakam jati. This is a verse in Sanskrit. Este es un verso en sánscrito. Esto significa, si tú te bañas temprano por la mañana, entonces tú irás al cielo. What is the meaning of narakam? Pero ¿cuál es Like narakam. el significado de Narakam? One word is narakam, hell, but you can divide it into nara space kam. Nara means human being, kam means swarga lok. Nara significa cuerpo y Kam significa cielo. Entonces aquella persona que se baña temprano por la mañana, que toma un baño, ¿hacia dónde irá? Irá a Swarga. Entonces Kam en este contexto significa cielo, Swarga. Ustedes deben bañarse temprano por la mañana y entonces irán al cielo. Pero si ustedes ven esta palabra junta, Narakam, significa que entonces si tú ves esta palabra Narakam junta, significa que tú irás al infierno. Pero si la ves separada, Narakam hace referencia en un significado diferente. Temprano por la mañana, cuando es Brahma Muhurta, tú debes tomar un baño. ¿Y a dónde irás? Iremos a Swarga. Pero si tú lees este verso de una forma diferente, también tiene un significado diferente. Entonces, si tú te bañas en este Triveni, en este lugar de Ganga, Yamuna y Saraswati, entonces tú vas a ir a Brahmalok, a Sattvalok.
¿Cuántos meses hay en el año? Son Amongst these 12 12. months, 4 of them Entonces, are de very estos, special. de estos One 12 is the month of meses, Vaishak. hay 4 meses muy auspiciosos. Vaishak is a El punya primer month. Vaishak, Kartik. No, the 4 auspicious months. Now Gurudev is speaking the 4 auspicious months, not all the 2. Okay, so Vaishak is a pure month, Pavitra Mas. So we do all dharmas and karmas in the month of Vaishak. Entonces hay que Shravan realizar Mas, todos the los month of dharmas y Shravan. karmas en Vaishak. Shravan, Shravan also very auspicious. Kartik es muy and auspicioso. Mag. Está Kartik y Mak. So amongst them, these 4 are very religious Entonces, months. estos 4 meses Because son Punya Karma muy applies in these 4 relevantes months. para realizar Even Punya though Karma. in other months also it's very good, En of course. otros meses también es muy importante realizar esto. In Bengal they say something like this. En Bengal se dice entonces estos 4 meses son muy Again, especiales. Entonces es Shravan, Vaishak, Shravan, July, August. Speak properly. Shravan, Kartik, Shravan, Mag, and Kartik, Vaishak. Mak y Mag Vaishak. Mas. It's a January, right? January, February, or in the very special. Entonces son meses muy especiales. So everywhere in Entonces, there's always a Bhagavata going on in the month of Mag. If you go to Vrindavan in the month of Mag, si tú vas a Brindavan en el mes de Mak, entonces there's a todo Bhagavad Saptaha going on somewhere. vas a ver que hay un Bhagavad This Sapta en algún lugar. Vaishak. When is Vaishak? Someone knows? Vaishak beginning of April. Vaishak inicia en abril. End of March, beginning of the April. This is the month of Vaishak. Vaishak. Este mes de Vaishak. And also there's one extra called Purushottam month. Y de hecho hay un mes adicional que es llamado The Smarta Purushottam. Brahmanas call it Los Smarta Brahmanas lo llaman Malmas. But for the Vaishnavas it's called Purushottam month. de otra forma, pero para nosotros es conocido como Purushottam, el Every mes 2 de years Purushottam. this extra month comes up. It's called Purushottam month. Which month? ¿Cuál es este mes extra? Es Purushottam. In the month of July there will be Purushottam this year. Por ejemplo, en este año Do you understand? también habrá este mes de Purushottam, este mes extra. Yes. Everywhere there's Bhagavad Y going, like van a poder ver que hay study of the Bhagavad Saptaha. estudios del Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Sapta en varios lugares. Famous, the month of Purushottam in Braj. En Braya, There's Bhagavad going on. en todas partes hay Bhagavad Gita. Existe este Bhagavad Sapta. Starts again and again. Empieza una y otra vez, de una forma continua. En cuanto termina uno, empieza otro. There's no end for the Bhagavad No hay, Purushottam. no hay fin a este estudio, a este Bhagavad Sapta. So amongst the 12 months of the year, this Entonces, remember the name recuerden estos nombres. Kartik Entonces, en el mes de March that se explica en la Shastra que Triveni, the junction of si Ganga, tú Jamuna, vas Saraswati, a tomar un baño en este Trivengi, Triveni, Ganga, Yamuna y Saraswati,
Entonces hay un enorme festival en este mes de Mag. occasion of the Kumbh Mela. So there's so many people. It's a crowd full. It's actually a very pious place. Entonces Kumbh Mela in Prayag, in the month of Mag. So you're going to the Triveni, the junction of the three rivers. How many rivers? ustedes tienen que ir Ganges, a estos Jamuna, tres Saraswati. ríos, Ganga, Yamuna y So you go to Saraswati. the place. This is called Triveni. Y a estos tres lugares se le Have you been conoce to the como Triveni? Have you Triveni. bathed there? ¿Ustedes han At least estado ahí? once in your life you have to bathe in Triveni, okay? At least once in Aunque your life. sea una sola vez en su vida, se tienen que bañar en estos tres ríos, Ganga, Yamuna y Saraswati. Sit properly. Don't sit to your back, otherwise no offense. Ahí She was sitting Gurudev. to your back to Gurudev. Don't sit back to Gurudev. Sit in front of Gurudev, like No. facing Gurudev. No le des la espalda a If you have Gurudev a cuando time, te take a sientes chair and sit porque in front es of him, but on a chair. una ofensa darle la Pain in your espalda al feet. Guru. So on your legs, because some people are feeling pain in their legs, so they want to stretch their legs while on the Harikatha. That's why they're facing to the side. But Gurudev said, no, just sit on a chair, then no problem. Entonces dice que si tienen problemas con sus piernas, cuando están escuchando Harikata, se sienten incluso en una silla. Eso es menos ofensivo que darle los pies al Guru o darle la espalda al Guru. Sometimes pain, in the waist or in the back. Everyone should sit nicely in the Harikatha. Todo el mundo tiene que sentarse de una manera apropiada durante el Harikata. ¿Por qué? Porque de otra forma no vas a poner Take a chair atención a este Harikata. for her. Entonces en el Srimad Month of Mag is explained. su libro, Brihad Bhagavatamrita, en el Srimad Brihad Bhagavatamrita se explica the month of the Mag. este mes de Mag. Other months are also very glorious. Otros meses son muy gloriosos, pero este mes de Mag es muy especial. It's the full month of Mag. If anyone Entonces, si en este mes alguien stay on the banks of the se Triveni, queda en las orillas de estos ríos, Ganga, Yamuna, Saraswati, te quedas ahí you hear Harikatha, y escuchas Harikata keep a vow, vrat, many kinds of vrat, for 1 month. por un Do mes. this on the night of that you live there, just live there on the banks of the Triveni. Shastra explains. Entonces, la Shastra The banks of the Triveni, explica que si tú three rivers estás together, en este Triveni y escuchas Harikata, ¿qué es lo que va a pasar? Tú vas you go to the plains of Brahma. a ir a Brahma Loka, al planeta de Brahma, Brahma, called Satyaloka. que se le conoce también como Satya Loka. Solo por un mes tú tienes que estar en las orillas de estos tres ríos, en este lugar llamado Triveni. You know what is Habishana? Who knows what Habishana? Ustedes saben qué es What Habishana, is Habishana? You tell. qué es lo que significa. Rice, dal, you cook together and put Es some ghee cuando and eat only this. cocinas un poco de arroz con dal y le echas un poco de ghee. Rice, dal, Habishana. with ghee. El arroz y el dal están juntos con un poco de ghee. Entonces, si estás en este lugar Triveni, y escuchas Harikata, Just for 1 month. solo por un mes, What will you get? entonces You're gonna live in Satyaloka. tú vas a residir en Satyalok, Planet of Lord en este lugar del Señor Brahma. Sanatana Goswami Pad Sanatan Goswami Pad explica esto en el Brihad Bhagavatamrita, of Mag. las glorias de este mes llamado Mag.
Entonces, de esta manera, en el shloka, Brahmjati, Magasnane Visheshate. si temprano por la mañana tú te bañas en Brahma Muhurta, ¿a dónde irás? Irás a Swarga. Kar significa Nara means human beings, Swarga. Swarga, heaven. And Y Nara Visheshate. significa cielo. In the month of Mag, if anyone based in the Entonces, for 1 month, si alguien está en este Tribank por un mes y en este Brata hace un voto, entonces, ¿qué beneficio va a obtener? where? Even higher than Swarga. Brahmalok. Va a ir a Brahmalok, Satyalok you will get. en Satyalok. Y entonces tú vas a poder estar en este Swargalok. ¿Cuántos lokas hay en este lugar? How many lokas? ¿Cuántos lokas? So, Prithvi, in the universe, there are 14 planetary systems. Entonces hay 14 sistemas planetarios. There are 7 lower and continue counting with Prithvi 7 upper. So how many in total? Entonces, 14. Chouda Bhuvan, it's called. 14 hay planetary 14 systems. sistemas planetarios. Entonces, el sistema planetario más elevado es Satyalok. Satyalok. So in the month of Mag, if you bathe, Entonces, en este mes de Mag, you go to Satyalok. si tomas este tipo de baños, tú irás a Satyalok. Para Srikanta Snan Lagna. Para means topmost. Sri, Tulsi. Tulsi is the best. Entonces, Because Tulsi Tulsi es is la very dear mejor. to Gobindo. ¿Por qué? Porque es muy querida para So every Govinda. day we Por do eso Tulsi todos los Parikrama. días es que nosotros tenemos Who que hacer does Tulsi Parikrama? Tulasi Parikrama. ¿Quién de Yes, ustedes lo every day hace? you should all do Entonces, Tulsi Parikrama. todos los días ustedes tienen que realizar este Tulasi Offer Parikrama water to Tulsi. Do y what? ofrecer Offer un water. poco de agua a Tulasi. What is the mantra for offering water? ¿Cuál es el Who mantra knows the para mantra? ofrecer agua a Tulasi? Shastra explains actually Vishnu Bhakti Pradayini. La The Shastra original explica verse, Vishnu is actually Bhakti Vishnu Bhakti Pradayini. Pradayini. The original verse, last line is Vishnu Bhakti Pradayini, but our Gaudiya Vaishnavas do say Krishna Bhakti Pradayini in the last line of the verse. Entonces, los Gaudiya Vaishnavas en esta última línea Never dicen one living. Krishna Bhakti Pradayani en vez de Vishnu Bhakti Pradayani. Why? ¿Por qué Krishna sucede Bhakti esto? is superior to Vishnu Bhakti. Because Krishna Loka is superior to Vishnu Loka. ¿Por qué es esto? Porque Krishna Loka es superior a Vishnu When Loka. you say Vishnu, you're talking about Vishnu from Vaikuntha. Porque cuando alguien dice Vishnu está hablando de la forma de Gaudiya Krishna, Vaishnavas, pero en Vaikunta. they especially Pero give respect to Rasa los Madhurya. Gaudiya Vaishnavas Sakyamuni dan Demelos. So respetos we do a pranam to Vaikuntha. este Ras And where Madhura. we want to go? Y entonces, I mean, after Vaikuntha, there's Ayodhya. We do pranam also to después Ayodhya. Let's de go further. Let's go to Vaikunta after está is Dwarka. Ayodhya. But also we do pranam to Dwarka. Pero también Then tenemos que Mathura, darle do pranam to pranam. Dwarka. Mathura, then reach Golok. And Después de eso even está higher than Dwarka. Golok Después de esta is Mathura Vrindavan.
y después está Brindavan. So Lord Entonces el Krishna is Señor the supreme in Krishna Vrindavan. está en el supremo Brindavan. That's why we say Krishna Bhakti Pradayani in Es last por eso line. que nosotros decimos Krishna Bhakti Pradayani. Vishnu Bhakti or Krishna Bhakti? ¿Ustedes quieren What do Vishnu you want? Bhakti o Krishna Bhakti? Krishna Bhakti. Krishna Bhakti. Even though there's no difference between Krishna and Vishnu, still, Entonces, according to aunque the no Rasa hay Madhurya Vichara conception of the una mellows, Krishna diferencia is entre Krishna y Vishnu de so acuerdo much al more Rasa special in Rasa Vichar, than Vishnu. Yesterday or the day before I entonces told Krishna how tiene many qualities does the Jiva have? un You rasa forgot? un poco más elevado. ¿Cuáles son las The cualidades Jiva, de the la Jiva. Jiva? How many? How many qualifications in the heart of the living entities? ¿Cuántas cualidades hay en las entidades vivientes en la 50. Jiva? But Bindu Bindu Matra means a Son little bit of 50. Like Satya 50. Shauchadaya Pavitra means compassion, pureness, truthfulness. The Jivas have, but in a very little bit quantity. 50 Tenemos qualities. 50 So tipos this de called cualidades, 50 pero qualities. en diferentes But the demigods, they also have these 50 cantidades. qualities, but in a more quantity. De hecho, los semidioses tienen estas In mismas more cualidades, quantity. pero en mayor The same 50 cantidad. qualities, but in more Son las quantity. mismas You cualidades, understand? pero en mayor cantidad. Mahadeva, Lord Shiva, has how many qualities? Y Mahadev, el señor Shiva, ¿cuántas Yes. cualidades tiene? 55. Huh? 55, Lord Shiva. Tiene 55. Brahma and demigods have how many I told? Brahma 50. y los semidioses, Mahadev, ¿cuántos how many? tienen? 50, pero Shiva 55. 5 extra. 55, And then the tiene other 5 demigods. extras. And Lord Vishnu Y el has señor Vishnu, Lord of Vaikuntha Vishnu el has how señor de many qualities? Vaikunta, ¿cuántas cualidades tiene? How many in Vishnu? ¿Cuántas tiene Vishnu? 60 qualities. You should write it down. 60. Ustedes tienen que It's not escribirlo. enough only hearing the kata. Esto que están 60. escuchando en el kata. Entonces Otherwise, tiene it's coming in one 60. ear and going out for the other ear. ¿Por qué? Porque de otra forma va a entrar Not por un proper. oído y va a salir por el otro y esto no es apropiado. God gave you a hole in your ear or not? Dios ha Yes. dado un There hoyo was en one tu king oído, who went to the ¿cierto o no? market and he saw there were 3 dolls. Entonces 3 dolls. había una persona que And fue a un all they were saying, supermercado y vio que habían but 3 muñecas. when he went to buy the doll, Pero cuando iba a comprar a la muñeca, when he went to buy the doll, a boneca, he saw that one vio cost 5 que rupees. Another, una muñeca 500 costaba rupees. 5 And rupees, third otra doll, how much? 500 rupees y otra 5,000. 5,000 rupias. Entonces Shop owner, esta persona le but preguntó these al 3 dueño de la dolls, they tienda, seem the pero same. estas They 3 look like the same. muñecas lucen One was how exactamente much? igual. 5 rupees. Una cuesta 5 rupees, Another, la how otra, much? ¿cuánto? 500. 500 And another one, 5,000. y la otra 5,000 So rupias. 5,000 Entonces to 5 rupees. de So the king 5,000 asked a the 5 rupias. guy who was Entonces selling esta the persona dolls, le why preguntó this a la difference in persona que price? estaba vendiendo las He muñecas said, por qué hacía el precio carefully y see le these dijo, dolls. ok, 5 mira rupees doll has cuidadosamente a ears, but estas no, muñecas. Por ejemplo, no hole in its ears. There's no hole. la primera tiene las orejas, pero You no understand? tiene el, The second one, el who costs agujero. 500, La segunda, que cuesta has 500 ears, has a rupias, hole in the tiene ears, orejas y but hoyo, pero the hole goes straight from one ear to the another ear. este orificio, Do you este understand? hoyo de You un understand Bengali? solamente cruza de un oído al otro. So there's one hole that goes straight to the other ear. Third doll Y la tercera muñeca has ear, but the hole is coming inside. From the ears go inside. La tercera That's why the tiene price este is how hoyo much? que va 5,000. What is the meaning? We are hearing Harikata. Some people don't even hear. hacia el corazón. Entonces
De la misma forma pasa con el Harikata. Entonces estas 500 rupias, ¿qué pasa? Entra por un lado y sale por el otro. Entonces la primera muñeca es como si no escuchara. La segunda es como si escuchara por un oído y le sale por el otro. Se sale la información que escucha. La tercera está escuchando, sí, y también está guardando las cosas en su corazón. Entonces no solo está escuchando. Hay muchas personas que escuchan pero no lo guardan ni en sus oídos ni en su corazón. Entonces es como si fuera inútil. La tercera muñeca que hacía, escuchaba y guardaba todo dentro. Lo guardaba en su mente y corazón. Entonces, en esta forma humana, en Kali Yuga, la memoria es muy mala. Es muy difícil poder recordar todo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tienes que escribir. Yo, entonces yo en el Bhagavatam hablé acerca de las cualidades de la yiva y ahora ustedes las han olvidado y tengo que hablarlo de nuevo. Escríbanlo. El día de mañana yo les voy a preguntar esto y lo van a tener que explicar a todos. Tienen que explicarlo enfrente de todos. Entonces el castigo va a ser que vamos a poner un ladrillo en tu espalda. De hecho, ahora los niños solo pasan sus exámenes haciendo trampa, copiando, porque no estudian. Pero cuando hay una entrevista, entonces este tipo de personas no pueden hablar apropiadamente. Pero cuando tú preguntas en persona, podrás ver que esta persona no sabe nada en absoluto. Entonces, ¿qué pasa? Que las personas luego no estudian apropiadamente, pero cuando tienen una entrevista no tienen ni idea de lo que están hablando, no pueden hablar apropiadamente.
no estudian apropiadamente, solamente hacen Go and trampa. stare for how long you'll be able to just pass in school like this. So when you used to be kids, you used to recite this kind of things to give enthusiasm in school. So this is actually a spiritual school. Entonces, de hecho, también esto es School. una This place is a escuela spiritual school. So we study espiritual. spiritual things. Estudiamos cosas espirituales. The other school, you learn En material otras knowledge. escuelas tú puedes aprender conocimientos When you materiales. came to the temple, you're hearing Pero Harikatha. si tú vienes al templo, tú vas a So this escuchar is called Harikata y a esto se le spiritual conoce school. como conocimiento trascendental. Just coming in Solo vengan